digamos, ¿ok? Como que hoy vamos a trabajar con Python, o sea, déjame compartirle un poco un segundo, ¿dónde estamos? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? tengo una pregunta del taller que tenemos que entregar hoy día. En la pregunta 1, el problema 1, ¿hay que limpiar los datos como lo hicimos en clases? ¿O directamente eliminar todos los que tengan NA? No, hay que limpiarlo como lo hicimos en clase, esa es la idea. Ya, perfecto. Si podemos, si hay alguna duda, podemos verlo al final de la clase como para partir. Y si hay alguna duda con respecto al tema del taller, ahí me pueden hacer las consultas al final de la clase. Y también me pueden enviar algún correo si tienen alguna duda al respecto. No hay problema con eso realmente. ¿Okay? Bien, entonces yo, como les decía, vamos hoy a trabajar con una introducción, más que nada. No es algo muy sofisticado, solamente para partir. Vamos a tener por lo menos 2 clases de introducción a Python y después vamos a trabajar indistintamente con R o con Python, pero como les decía, fundamentalmente con Python. ¿Ok? Disculpe, con R, que es como por un problema de tiempo. Más que nada voy a ocupar más R que Python, pero también ustedes tienen toda la libertad para ocupar digamos, el lenguaje de programación que les parezca para resolver los problemas. De hecho, tengo pensado que para la próxima clase vamos a resolver el taller usando Python. El mismo taller que tienen ustedes ahora que enviar hoy, más en la tarde, lo vamos a resolver usando Python y para que vean las herramientas que van a entrar, que se usan. Ok, déjenme mostrar entonces, perdón, de dónde estamos. A ver, ok. Estamos, un segundo. Perdón, aquí tenía que haber entrado en Canvas primero, pero es raro que no esté. Ahí está en Canvas. Bien, deben estar viendo ahora módulos. Voy a entrar a Canvas de módulos. Vamos a partir hoy con una hoja en blanco, básicamente, de Python, como partiendo de cero. Y vamos, a pesar de que ustedes tienen acá en la semana 3, que está acá, en alguna parte dice semana 3, que dice Python. Todo lo que vamos a hacer hoy y un poco más están en estos archivos que están en esta semana. No les voy a pedir que descarguen nada hoy en particular, pero que sí lo descarguen para que lo tengan las herramientas, si acaso no alcanzan a escribir todo hoy. Hoy nos vamos a demorar un poquito más, que vamos a teclear un poco más las cosas como para tener un mayor sentido de la programación, o básicamente mayor sentido del lenguaje. No vamos a programar grandes cosas hoy tampoco, pero sí vamos a trabajar Python para la data, digamos, para analizar datos. No Python como lenguaje de programación general, sino para tratar los datos. Ok, entonces todo lo que vamos a hacer está acá. Ustedes pueden bajarlo en cualquier momento, pero en este momento yo lo que les pido es que yo imagino que ya lograron haber instalado recuerden que en anuncio, en alguna parte estaba la instalación de los programas, ¿no? Instalación de software en los anuncios, y deben haber descargado ya Anaconda Python o otro sistema para poder trabajar con notebooks de Python o algo parecido. ¿Ok? O sea, para trabajar con la programación en Python. Yo imagino que ya deben de tener instalado esto y voy a trabajar como si ya lo hubiesen instalado. ¿Ok? Si no es así, tienen que hacerlo rápidamente mientras yo voy avanzando, introduciendo el tema. O sea, solo una pregunta así como general. ¿Ya todos tienen instalado un segundo, vamos a admitir. Estoy emitiendo más. Un cachito. El Profe, chateo. yo lo descargué, pero no lo tengo instalado. Estoy instalando. Tienen que instalarlo, Sí. básicamente hay que dejarlo instalado. Yo repito, voy a trabajar como si ya ustedes lo tienen instalado. Es sencillo, solo hay que hacerle doble clic a Anaconda y esperar a que se instale. No es una gran cosa. Un minuto nada más para que lo vayan haciendo mientras yo voy explicando cómo trabajar con Anaconda, digamos. Sí, profe, el problema es que se demora harto en descargar igual, o por lo menos en instalar. En descargar se demoró como 2 minutos, pero en instalar estuvo como 1 hora. Ya, ok. Chuta. Complicado, pero no puedo esperar a que terminen de instalar para dar la clase de hoy. O sea, van a tener que ver después la grabación y ver qué es lo que funciona, digamos. Eso es lo que No, van pero a lo poder estoy hacer. haciendo más o menos cuánto se demoró. O sea, a mí se me demoró eso por lo menos, pero ya está listo. Ok.
Mira, voy a seguir con la clase. La clase va a estar grabada. Si tienen alguna duda de cómo funciona todo esto, igual me lo preguntan, pero igual requeríamos que tengan el software instalado. Esos son los tres softwares, el RStudio y el Anaconda son las herramientas fundamentales. Vamos a tener probablemente otras y ahí les indico con anterioridad la descarga. Ok, nuevamente, yo voy a suponer que ya lo descargaron. Si no lo descargaron, vayan descargándolo, escuchen la clase, pregunten, vean más o menos el estilo de trabajo, cómo funciona, y después refiéranse a la grabación de la clase para que poderlo hacer. Repito, son instrumentos que vamos a necesitar en algún momento. Quiero aclarar una cosa importante. O puedes hacer todo con R o puedes hacer todo con Python, o puedes mezclar los dos como quieras. O sea, en realidad los dos softwares son sumamente potentes para resolver, y cada uno por separado puede resolver todas las preguntas y los problemas del curso en general. Solamente quería como darle una visión de que hay más herramientas, no solamente una, sino hay muchísimas herramientas, y en general en la ciencia de los datos, lo que es R y Python es por defecto las dos software más potentes, los que todo el mundo te pide cuando vayas a trabajar en algún tema parecido. Siempre te piden que tienes que tener conocimiento de estos dos software, ¿no? Si vas a trabajar en algún tema relacionado con data, las empresas ahora están muy interesadas en los científicos de datos o ingenieros de datos, y hay mucho trabajo asociado a estas dos, digamos, estas dos corrientes. Ok, nuevamente, entonces, descargar esto si no lo tienen. Yo voy ahora a, una vez que ya lo tengan, tienen que, voy a compartirle, llamar a Anaconda y debería verse una ventana como esta, aproximadamente. Entonces, Anaconda acumula una serie de programas, fundamentalmente trabaja con Python, pero también tiene R, digamos, RStudio incorporado. Nosotros trabajamos RStudio aparte de Anaconda. Ustedes pueden instalarlo, yo no lo he instalado, si les parece. En principio no está preinstalado, quien está instalado es los notebooks de Jupyter, que es lo que vamos a trabajar, ¿no? Jupyter se llama así básicamente porque tiene nombre de tres programas. Es un notebook que permite trabajar con varios programas, en particular los principales son el primero que se llama Julia, un programa muy importante, un software muy importante, muy actualizado, que trata de capturar todas las buenas cosas de Python, de R, etc. Nosotros no vamos a trabajar con Julia. El próximo es Py de Python y el otro es Arc de R. Entonces, las tres software, Julia, Python y R o Arc, son los tres grandes software de hoy de Data Science. Entonces, está incorporado dentro del navegador de Anaconda. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer con esto una vez que tienen esta ventana? Yo imagino que la tengan y me dicen sí o no si hay algunos que la tienen. Ok, por chat te estoy esperando. Sí, sirve Visual Studio Code, Sí, pero no lo voy a trabajar. O sea, eso corre a su cuenta. El Visual Studio funciona, evidentemente, pero no lo voy a trabajar yo. Y básicamente, Visual Studio no solamente tiene para Python y R, sino tiene para cualquier lenguaje, para Spark, para, qué sé yo, HTML, cualquier lenguaje. Entonces, cualquiera pueden trabajar si alguien tiene Visual Studio, estupendo. Pero nuevamente, Anaconda es el que voy a trabajar y no aclaro ninguna duda respecto a Visual Studio, ¿sí? Porque igual hay una amplitud de programas grande y esa es la idea, ¿ok? Entonces, Anaconda es el que yo sí voy a trabajar fundamentalmente, pero repito, ustedes quedan libres de cualquier software, ¿no? O sea, pero las dudas van a ser un poco menos... de hecho, yo utilizo Visual Studio, pero lo utilizo para Java, para programar en Java, programar JavaScript y otras cosas, básicamente. Y en general es muy bueno, pero prefiero Anaconda por los notebooks. Los notebooks van a darse cuenta que son muy útiles en principio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tocar este botón. Ya yo lo hice, por eso no lo voy a repetir, pero ustedes sí lo hacen. Automáticamente cuando hacen launch, se va a abrir una ventana que es una terminal, y adicionalmente en su buscador, digamos, de Internet, su Explorer de Internet, se va a abrir una hoja, como esta que voy a mostrarle ahora. Y ustedes me dicen si ya lo lograron llegar hasta ahí, para ir explicando de a poquito cómo va funcionando. Ok, le comparto entonces nuevamente, un segundo. ¿Qué es lo que se debe abrir cuando hacen launch? Debería abrirse una cosa como esta. Y espero que la tengan, ahí me dicen.
¿Sí? Si ya llegaron hasta ahí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Buenísimo, entonces. Ok, bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, una vez que tengo acá, voy a pararme en particular, en este caso, no voy a escribir set working directory como hacíamos en R, sino que voy a buscar acá directamente con las carpetas estas que están acá. En mi caso, yo voy a buscar dónde están. Y yo creo que en su caso deben estar, muchos de ustedes tienen puesta la carpeta en desktop. Entonces, Marking Desktop, yo la tengo en Dropbox, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar a Dropbox y ustedes entren en Desktop, el que la tenga, o en el lugar donde lo tenga. Algunos lo tienen en Documento, etcétera, ¿no? En Documents, probablemente alguno lo tenga, depende de si tienes Mac o tiene... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Buscar una carpeta donde vayamos a alojar nuestras... yo le recomiendo, o sea, donde vamos a alojar nuestro notebook, lo que vamos a hacer aquí, y adicionalmente que podamos cargar data. Por lo tanto, yo recomiendo que ustedes apunten hacia el lugar donde está su working directory, su directorio de trabajo. Entonces, yo voy a entrar a Dropbox, por ejemplo. Estoy entrando a Dropbox, yo tengo un montón de cosas en Dropbox, dentro de ello voy a buscar Team. Dentro de Team voy a buscar 22, que es donde yo tengo la data. A ver, segundo. Y eso, y voy a quedarme acá. Aquí tengo muchos datos, o sea, en principio, ustedes deberían estar viendo, si hicieron eso con su respectivo directorio de trabajo, todos los archivos con que han estado trabajando en principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que estén ahí, le pido que marquen donde dicen esta tecla de acá que dice, este botón que dice New, y se va a abrir un menú hacia abajo. Yo tengo muchas opciones, y ustedes deben de tener, un segundo. Parece que alguien está... No. Ok. Y ustedes deben de tener, no sé si lo instalaron reciente, deben de tener Python 3 únicamente, y más esto que está debajo, ¿no? Sí. Ok, entonces solamente marquen Python 3. Lo que pasa es que uno va instalándole cosas a los notebooks de Jupyter. Por ejemplo, yo puedo trabajar con R y con Julia, que son todos los software que uno puede incluir dentro de esto. Puede hacerlo como un text file, etcétera, pero yo les recomiendo que utilicen Python 3 ahora. Entonces ahora el notebook va a ser de Python 3. Lo marcan y automáticamente se abre este notebook que está acá. Y nuevamente, para seguirle el feedback de ustedes, me dicen si ya están acá en este lugar. Sí, sí. Sí, todo bien. Sí, profe. Esto no es necesario, pero vamos a ver si es una prueba. Básicamente, en este lado deben tener Python 3. Acá. Esto es lo que se llama un notebook de Jupyter, Jupyter Notebook. Acá se separan, acá dice el nombre del archivo que están creando, que debe ser untitled, ¿no? Entonces, cliquen encima de él, se va a abrir una cosa como este, y pongámosle, no sé, qué cosa, primera clase Python, ¿no? Primera clase de Python. Si usted, y renombramos. Yo no sé si creo que alguno de ustedes ya tiene alguna experiencia Python. Yo estoy partiendo de como que no sabes nada de Python en principio, para quedarnos todos. Así que, chicos, si se aburren algunos con esta parte, por favor, sorry. Esa es la primera. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen alguna experiencia de programación en Python. Creo que ya tuvieron un curso de programación en Python, no estoy seguro. Sí. Y no sé si usaron Notebook o usaron Spider o otro tipo de... No te escuché de nuevo para... Notebook. Usamos este Jupyter. mismo programa. Usaron Sí, este mismo. Estupendo. Entonces, qué bueno, buenísimo. Todos están así. ¿Hay alguno que me puede decir por el chat que no o que sí? O sea, en particular, para yo tener más o menos, para no aburrir a la Profe, yo no me acuerdo, en verdad. Pero por lo menos estás abierto hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí está, lo tenemos abierto ese notebook ahí. Acá, que es lo importante de tener esta para partir, digamos. Ok, ustedes ven que hay una serie en el menú aquí arriba hay una serie de, vamos a empezar a usar algunos de ellos. En particular vamos a ver si funciona el kernel, o sea, si está funcionando con una operación muy compleja, pongamos 2 más 2, y a ver si el kernel está funcionando. No hay que hacerlo, evidentemente, es una tontera, pero ¿cómo se ejecuta? Usando Chief Comando, en el caso o sea, Chief Command, en el caso de Mac, y en el caso de Windows tiene que ser Chief Enter. ¿Ok?
a diferencia de R tiene control enter o control o básicamente command enter en el caso de Mac. Ok, entonces Shift Enter ahora, la flechita que de mayúscula, Enter, y tiene que dar el resultado. Entonces, solo aclárenme si ya tuvieron el 4 para yo estar tranquilo de que ya el kernel está funcionando, de que están funcionando todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, buenísimo. Sí, Bien, entonces seguimos adelante ahora. Lo primero que vamos a hacer es poner un título. El título, si yo estoy parado acá, esto que está acá, cada uno de estos pedacitos son las celdas o células del notebook. Y el notebook, primero que todo, no necesitan guardarlo explícitamente, sino que cada cierto tiempo se va a autosalvar, como se salva a sí mismo, ¿no? En particular. Solo si no está muy seguro, entonces lo pueden guardar aquí con esto, en principio, ¿no? Ok, ahora hagamos un título usando un Markdown, lo que se llama, es como una especie de título más o menos bonito en español, con letra o texto. El cursor está parado acá y está indicando que lo que vas a escribir acá lo va a interpretar como un código, pero también existen otras opciones como de Markdown, por ejemplo, que es para escribir texto, en principio, ¿no? Hay encabezamiento, etcétera. Pero, ¿cómo se puede escribir directamente acá? Utilicen Escape primero, el botón Escape, y marquen M. Escape M, y automáticamente se va a poner aquí Markdown. Regresen acá, coloquen el cursor y coloquen acá con un signo gato y escriban, no sé, primera clase. Se escribe así en azul, si lo están haciendo bien. Primera clase de Python. ¿Ok? Ups, como un poco lento me quedo ahí. Primera clase de Python y Shift Enter para clicar. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Sale un título más o menos ordenado de lo que es. Si ustedes quieren una sección, vamos a hacer lo mismo. Voy a escribir Escape M y vamos a escribir entonces 2 signos de gato para que la letra sea más chica y eso es un encabezamiento nuevo. Y digamos, es que escribamos así como los primeros comandos, ¿no? Primeros comandos. Entonces Shift Enter y se ven que es como una sección. Ustedes pueden ponerle también número a cada uno de ellos, ¿no? Pueden poner, no sé, este sería 1.1. Listo. Y esta de acá arriba sería como mi primera 1 punto. Entonces, ese sería, y voy ordenando de alguna forma cómodamente lo que estoy haciendo acá, ¿no? Partimos con un comando muy simple, print. Vamos a hacer un print. Siempre se escribe en todos los lenguajes el print hello world, que es una tontera, pero bueno, vamos a hacer algo parecido para que tenga más o menos, no sé, pongamos por ejemplo el resultado. ¿Cómo funciona esto? El resultado de, no sé, de x es igual a, y aquí escribimos algo como esto para indicar que voy a escribir un formato, punto, 3f, 3 flotante. Voy a escribir puntito. ¿Y qué es lo que voy a escribir acá? Voy a formatear un número en particular. Entonces el número, imagínense que el número sea 3. No sé, 9, 9, 5, 6, 7, estoy inventando un número cualquiera. ¿Y qué es lo que hace esto cuando hago Shift Enter? Se formatea el número a tres dígitos después de la coma. Y esto me permite imprimir algún tipo de número con formato. Que se ve la forma en que yo puedo escribir con formato. Este es entre llaves, 2 puntitos, punto, y escribo el formato numérico que quiero que salga el valor. ¿Ok? Entonces, ese es una primera, digamos, primer comando. Como el objetivo de este curso es básicamente datos, voy a hablar un poquito de estructuras de datos que tiene Python incorporado para rápidamente entrar en un paquete de programa importantísimo de Python que se llama Panda. Y Panda es el que nos va a permitir trabajar casi como lo que hicimos con R. Básicamente nos va a servir, casi los comandos son muy parecidos para trabajar con datos y con data frames o conjuntos de datos. Entonces vamos a partir con la primera estructura de Python que se llama las tuplas. Yo le puse tup a un nombre y voy a escribir, por ejemplo, no sé, 1,2,3, ¿sí? Por inventar algo. ¿Y qué es lo que, si yo llamo a tup, me va a indicar que dentro de tup, entre paréntesis, se guardó una data que se llama tupla. La tupla es la primera estructura más primitiva, en particular, que tiene Python. Por ejemplo, si yo quiero escribir type de tup, o sea, type de tuples en particular, que me va a indicar qué es lo que es, ¿no? Me va a indicar que es una tupla.
La tupla tiene una serie de inconvenientes. Es bueno por una cosa, bueno porque queda estructurada la data y no la puedes modificar. Y en realidad es complicado. Por ejemplo, si uno escribe tup y le quiero agregar 4, por ejemplo, le agrego un 4, el resultado es error. ¿Por qué? Porque la tupla no se puede concatenar y es invariante, no la puedo hacer así de esta manera. Pero puedo agregarle una tupla. A la tupla le puedo agregar aquí, coma, perdón que si voy un poco más rápido en esta primera parte, porque a mí me interesa llegar rápidamente a los datos, ¿sí? Pero sí le puedo agregar, si le agrego una tupla, se le agrega un 4, por ejemplo, así de esta manera, y cuando llamo la tupla, se le agregó 1, 2, 3, 4, ¿sí? En general. Entonces es una manera de hacerlo, pero la tupla, repito, yo no puedo acceder, por ejemplo, a un índice particular de la tupla. Tupla 1 me va a dar, básicamente, sí, disculpe, sí puedo acceder a uno en particular. Una cosa importante antes de seguir adelante, es que hay una diferencia muy importante entre R y Python. La diferencia es que los índices acá parten de 0 y no parten de 1. Por ejemplo, fíjense que yo llamé tupla 1, como no me dio el valor 1, me dio el valor 2. Es decir, que si yo llamo tup, entre esto llamo 0, entonces básicamente me da el valor 1. Es decir, parto de 0 como el primer índice a contar. Entonces es una diferencia grande que hay que cuidarse, porque puede haber error si uno quiere trabajar de un lado o del otro, ¿no? Una de las cosas que yo puedo hacer con tupla es, por ejemplo, yo puedo hacer asignaciones muy rápidas. Por ejemplo, puedo decir A, B, C son 3 valores y yo quisiera agregarle a cada uno los valores que tiene tup. Entonces, si yo tengo una variable guardada en tup, le puedo hacer asignaciones una a cada uno de una manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, si llamo a A, va a quedar valor 1. Si llamo a B, va a quedar valor 2. Si llamo a C, va a quedar valor. Entonces, esa es justamente una de las acciones más interesantes que tiene la tupla, es que yo le puedo hacer asignaciones simultáneas a muchas variables con una sola línea de código. Y eso es lo interesante que tiene por ejemplo, aprovecho para hacerle una asignación de este tipo. Por ejemplo, vamos a hacer una lista ahora, que es la otra estructura. S lo voy a llamar una lista. Fíjense la diferencia entre tupla y lista, la voy a mostrar ahora. Pero la diferencia de escritura es que la tupla tiene paréntesis, mientras que la lista tiene corchetes o paréntesis cuadrados o rectangulares, no sé cómo. Entonces, hagamos una lista, puede tener, por ejemplo, voy a escribir 1, 2, 3, como una tupla dentro. Voy a escribir, no sé, 3,4,5, como una tupla dentro, y voy a escribir, no sé, 6,7,8. Entonces, con eso genero una lista. Si yo escribo, por ejemplo, type de S, me va a indicar que esto es una lista. ¿Ok? Por ejemplo, si yo llamo S, le digo, dame S igual a 1, me va a indicar la primera tupla. Es el primer elemento que está dentro de la lista. ¿Ok? Entonces, con eso puedo fabricar una lista. Pero como cada uno de estos es una tupla, voy a aprovechar la posibilidad que tienen las tuplas para asignar variables muy rápidamente. Por ejemplo, aprovecho para indicar cómo funciona un ciclo for acá, ¿no? For, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, A, B, C, por decirle algo, en S, o sea, para las variables A, B y C que están en S, voy a colocar un signo, disculpen, dos puntitos, y coloco Enter para que el cursor quede en el lugar adecuado. Uno de los problemas que tiene, que si no se fijan ustedes con Python, es que la sangría o los espacios son importantes. Si no los respeta, arroja errores. El primer error es que está mala la indexación, básicamente. Entonces, aquí lo que dice para A, B y C en S, básicamente, lo que vamos a hacer es hacer un print. Vamos a printear. Por ejemplo, lo que voy a printear va a ser A es igual a la primera posición. Voy a escribirlo acá. B es igual a la segunda posición. Recuerden que empezaba con 1 y con 0. Empezaba con 0. C es igual a la tercera posición, que va a ser 2. Voy a escribir ahora punto format, que voy a formatear, bueno, los A, B y C. Eso es lo que voy a... Profe, escribió mal el print. Al tiro. Gracias.
Muchas gracias. Me iba a dar error, pero... ¿Qué es eso del format? ¿Disculpa? No te ¿Qué es escuché. eso del format? El formato es formateo. Voy a formatear los valores ahora. Vamos a hacer recuerden que lo que yo voy a hacer acá, escribirlo acá, entre las llaves, me indica que el lugar que está ahí va a ser el valor de, por ejemplo, de A, va a estar formateado en la posición 0 en este caso. Observen lo que hicimos aquí arriba. Nuevamente, format. Voy a formatear el número, lo que está entre llaves me indica qué es lo que quiero formatear. Quiero saber el formato que tiene. Entonces, cuando escribo acá es el número que yo quiero formatear y aquí el formato que le voy a dar. Es un formato punto con 3 dígitos después de la coma y por eso me salió así. Acá lo que voy a hacer es simplemente que tome los valores que están en S. S tiene tres tuplas. Y lo que quiero es que en la primera posición de la tupla me coloque el valor de A. O sea, el valor de A va a tomar el primer valor de la tupla. El valor de B va a ser la segunda y el valor C va a ser el tercer valor de la tupla. Y eso lo va a correr por todas las S. Y el format es que voy a formatear cada una de las A, B y la C que están dentro de la tupla, pero siguiendo este formato, el formato de posición 0, posición 1 y posición 2. Veamos cómo se ve para explicarlo mejor cuando se ve el resultado. Entonces observen que hice una asignación masiva donde A toma la posición 0, el primer valor en la posición 0, B la posición 1 y C la posición tercera, digamos, la 2. La posición 2 es la tercera posición. Y eso esta es la forma que yo quise formatear A, B y C. Eso me permite de hacer de manera muy rápida las asignaciones a las variables por cada vez que haga el ciclo for. Entonces es una de las cosas interesantes que se pueden hacer con una mezcla de lista y tupla y usando el ciclo for para que sea mucho más rápido el tema. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo. Y repito, esta parte es como entrando, introduciendo. Voy a rápidamente, en unos par de minutos más, probablemente entremos en la data, probablemente en análisis de datos. O sea, solamente recordar que existe hasta ahora, ¿qué es lo que hay que dar en mente hasta ahora? Que existen estructuras de datos en Python y la primera estructura es tupla, la segunda estructura es una lista, que es lo que estamos viendo. Analicemos un poquito más la lista y las tuplas para tener una idea, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, sí te escucho. ¿Podría subir un poquito antes de la línea número 10? La línea número 10. ¿Esta? Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Ya, ok. Bien, definamos una tupla un momentito para explicarle una cosita más adicionalmente que yo puedo transformar una base, hasta ahora, repito, en resumen, hemos hablado de una tupla y de una lista. Yo puedo transformar una en la otra. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si yo coloque, por ejemplo, 1,1,1,1,1, no sé, estoy inventando, 4? Esto es una tupla porque está en paréntesis. La vamos a almacenar en A. Sí, repito, si yo escribo, dame el tipo de tuplas que tengo, o sea, disculpe, dame el tipo de datos que tengo de A, entonces me va a decir que esto es una tupla. ¿Ok? Una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, contar cuántos unos hay en una tupla. Entonces puedo escribir A, count, por ejemplo, cuéntame de A1. Observen la presencia del puntito. El puntito acá es como el signo de peso, de alguna forma que deseamos en R. Lo que va a hacer es contar, va a aplicar la operación sobre A, en este caso la tupla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la operación sobre A? Es que la tupla A me va a contar cuántos unos tengo y me va a decir que tengo 7 valores 1. Cuando dice puros 1 escribí acá. Entonces, ese puntito me permite hacer una acción sobre A. Eso lo vamos a ver muchas veces ahora. Vamos a decir qué acción, pongo un puntito y hay una acción que se ejecuta sobre el comando que está delante, en principio. ¿Okay? Yo puedo convertir, como les decía, o puedo decir, por ejemplo, puedo decir que A ahora va a ser una lista de A. Es decir, antes era una tupla, pero ahora lo que hice usando el comando list, voy a convertirlo en una lista. Y de ahora, si yo, por ejemplo, escribo type, ¿no? Escribo type de A, me va a decir que ahora es una lista. Y si escribo A, me va a salir en vez de paréntesis, me va a salir con corchete. Es decir, si yo quiero convertir una tupla en lista, lo puedo hacer, ¿no? Una de las cosas que tiene es que ahora, por ejemplo, siendo lista, yo le puedo aplicar, por ejemplo, agregarle algo. Por ejemplo, puedo hacer algo como esto. Append. Agrégale, por ejemplo, un 5. Eso es lo que dice. Append significa pégale un 5 a la lista. Entonces, haciendo esto y llamando a A, me doy cuenta que ahora aparece un 5 usando el comando. Nuevamente,
siguiendo este punto de ese puntito. El append solo funciona para la lista, ¿sí? En principio, porque no se le puede pegar nada a la tupla, a menos que tú le sumes una tupla, en principio, entonces solamente funciona para las listas. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, si por ejemplo yo quiero referirme a por ejemplo, 0, debería ser el primer valor que tiene en esta lista, ¿no? Entonces sería, efectivamente, A0 es igual a 1. ¿Ok? Eso es algo que yo puedo hacer. Hagamos, por ejemplo, recuerden que una lista, definamos una lista con, yo puedo pegar distintas cosas en la lista, ¿no? Entonces voy a definirla directamente así, con una llave, disculpe, con corchete, y dentro voy a escribir texto, por ejemplo, voy a escribir una silla, voy a hacer una tupla con esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, mesa, estoy acá puro inventando. Hagamos otra tupla que diga otra cosa más, por ejemplo, no sé, lápiz, si es texto, digamos lápiz, no sé, que estoy, objeto, no se me ocurre. Ya, ok, una goma, estoy inventando, no sé, y un bolígrafo. ¿Ok? Ya, con esto tengo una lista, y si llamo a Q, tengo una lista formada por tuplas. La primera tupla no necesariamente, lo quise escribir así para darse cuenta que la tupla no necesariamente tiene que tener la misma cantidad de objetos en sí mismo, ¿no? ¿Okay? Sino que pueden ser distintas cosas dentro de la... Bien, ahora quiero definir la segunda estructura, la tercera estructura que son muy útiles, que tiene Python y que no tiene R, que se llama los diccionarios. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, repito, tengo una tupla, tengo una lista y ahora viene el diccionario. El diccionario se fabrica con corchetes, o sea, disculpen, con llaves. Por ejemplo, voy a usar la lista de arriba y a partir de la lista voy a construir un diccionario. Y le explico qué significa el diccionario. Por ejemplo, puedo definir un diccionario, inicializarlo así. Este es un diccionario vacío, ¿no? Para rellenarlo ahora con un ciclo for. Entonces escribo for y, como había explicado qué es esto, enumerate, creo que se escribe así, enumerate, correcto, no. Enumerate, ahora sí. Quiero enumerar lo que está dentro de Q, dos puntitos, y escribo D, I, es igual a B. Y ahí explico qué resultado se obtiene a partir de acá. ¿Ok? Bien, primera cosa, voy a utilizar la misma lista que tengo aquí arriba. Esta es una lista que está formada por dos tuplas, y con esa lista voy a tratar de fabricar un diccionario. El diccionario lo inicializo usando corchete. Todo diccionario tiene dos partes, que ahora voy a ver cuáles son las dos partes, qué es lo que necesito hacer. Y lo que hice acá fue ocupar un ciclo for usando enumerate. Enumerate tiene dos partes. Tiene el valor de la i, es decir, enumera 1, 2, 3, 4, 5, va enumerando, y tiene el valor que tiene la lista. Por ejemplo, el valor 0 va a corresponder a silla, el valor 1, a silla mesa, disculpen, mientras que el valor 1 va a corresponder a lápiz, goma, bolígrafo. Veamos lo que se obtiene. Y llamemos a D. D, en principio, lo que es esto, ¿no? El valor 0 le va a corresponder a la primera tupla, y el valor 1 le va a corresponder a la segunda tupla. Y todo está entre corchetes, y esto es lo que se llama un diccionario. Diccionario tiene dos partes, que se llama los valores, values, y los kits. Los kits, por ejemplo, este primer valor se llama kit, 0 es un kit. Por ejemplo, si yo quiero escribir, dame los kits o las llaves. ¿Ok? A ver si funciona. Me dice que tengo los kits, tengo el 0 y el 1. Efectivamente, el 0 es el primer kit y el 1 es el segundo kit. Es una llave con su valor. Es decir, 0, el valor de 0, si yo, por ejemplo, ahora me escribo d.losvalues, entonces me va a dar que los valores son justamente silla y mesa y lápiz, goma, bolígrafo. Esos son los valores. Entonces, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es una estructura que tiene dos partes, los kits y los values. Kit y values. Entonces, kit, en este caso, es 0 es el kit y el value es silla mesa. ¿Okay? Entonces, esa es la gracia. Uno puede fabricarlos directamente a mano o puede construir. Entonces, los diccionarios me permiten hacer muchas cosas porque puedes asociar a cada kit, que en este caso puede ser, por ejemplo, el 0, un nombre y un apellido. Entonces, tú puedes tener ahí, rellenar como
como nombres, apellidos, las direcciones, puedes meter mucha información en este paréntesis, escribir que está asociado a un kit. Entonces, por ejemplo, si yo llamo dame D, dame el 0, me va a indicar que el 0 corresponde a silla y mesa. Y si yo llamo a 1, me va a corresponder la segunda parte del kit. Entonces, se parece un poco a la lista, pero tiene una estructura distinta. Tiene los valores y adicionalmente, la gracia es que, por ejemplo, la lista no necesariamente tiene que ser 0 y 1. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo cambiarle, puedo cambiar, en vez de decir los kits en 0 y 1, puedo colocar lo que quiera acá como un nombre, ¿no? O sea, puedo fabricarme, directamente puedo hacer una cosa así, puedo fabricar, a ver si me sale, por ejemplo, puedo fabricar que A le va a corresponder con 2 puntitos, le va a corresponder, por ejemplo, no sé, 1,2,3. Bien, ese es un valor. Y, por ejemplo, no sé, a Pepe le va a corresponder, ¿ok? 2 puntitos, le va a corresponder, no sé, los valores 4,6, lo que sea. Entonces, con eso puedo generar, le voy a llamar un nombre, llamémosle E, y tengo un diccionario. Entonces, type es un diccionario, efectivamente un diccionario. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, si yo llamo a E y coloco entre corchete, por ejemplo, Pepe, ya no necesariamente no es un número, como la lista requiere un número, porque la lista está numerada y tiene un orden, mientras que aquí yo puedo colocar lo que quiera ahora como value, no necesariamente, y hago esto, Pepe me va a decir que a Pepe le corresponde 4, 4 y 6. Entonces la diferencia entre lista y diccionario es que el valor de referencia o el índice puede ser cualquier cosa, puede ser incluso un texto, puede ser un documento, puede ser cualquier cosa en principio, ¿ok? ¿Me siguen? ¿Está todo ok? No sé, voy demasiado rápido. Okay. No tengo feedback de ustedes. Todo bien, profe. Bien, Todo bien. Bien, ok, listo. Entonces vamos ahí, repito, tres estructuras hasta ahora. Tupla, lista, diccionario. En la próxima clase voy a hablar de matrices, ¿sí? Pero lo voy a dejar para la próxima clase. Ahora quiero entrar a una simplificación, porque hay una simplificación de diccionario que se llama los bunch. Bunch es como un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, básicamente voy a hacer un bunch ahora. Y el bunch es algo como esto, que es una estructura que no está dentro de propiamente tal de Python, hay que cargar un paquete. Aprovecho para indicar cómo se cargan los paquetes en Python. Se escribe from. Este es como scikit-learn, eso se llama scikit-learn, es el que tiene todos los, a ver, un segundo, tiene todos los comandos asociados a análisis de datos. Entonces, interesante que lo tengan, lo vamos a cargar ahora. Scikit-learn. Esto es como llamar a la librería en R, ¿sí? Esto es como library, aquí vamos a usar un comando que se llama, desde scikit-learn, ¿ok? Importamos una estructura de datos que se llama bunch. Bunch, creo que es bunch. ¿Ok? Esto me permite usar una estructura que no está por defecto en Python, sino que hay que incluirla con un nuevo paquete que se llama scikit-learn. Si ustedes instalaron Anaconda, como les pedí, generalmente ya viene incluido el paquete scikit-learn. Hay algunos que hay que importar aparte, digamos, ¿no? Pero esto viene incluido. Entonces, debería funcionar. O sea, no debería pasar nada. Ya se cargó. Pero puedo ahora definir un bunch de esta manera. Esta es la forma de bunch. Y que es una versión de diccionario. Pero que uno puede hacer algo así como, por ejemplo, A es igual a 1. B es igual, por ejemplo, a una lista que sea 1,3,5. Estoy inventando. Y C es igual a, pongamos otra lista. Otra lista que sea como, por ejemplo, silla y mesa. Entonces, ¿para qué sirve bunch? Es como una versión simplificada de diccionario. Cuando yo llamo a esto, y por ejemplo, yo llamo a S y le pido que me dé A, ¿ok? Un segundo. El resultado es que está malo porque tengo que llamarlo con, perdón, con esto, y ahí está, 1, ¿sí? Entonces, nuevamente es parecido a un diccionario, donde ahora el kit, el kit es A, y aquí con el signo igual le asocio el valor.
¿Ok? A diferencia del diccionario normal que tiene el valor de A, 2 puntitos y después escribirlo, acá directamente escribo con signo igual. Y la diferencia es que puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo llamar ahora a ese. La diferencia es que es más cómodo, nada más. Es más cómodo escribir que estar escribiendo 2 puntitos. Por ejemplo, puedo llamar ahora B. ¿Y qué me va a dar? O directamente C. ¿Qué es lo que me va a dar C? C me va a dar sí y mesa, que es lo último. Y nuevamente, el índice que está acá no necesariamente tiene la forma 1, 2, 3, 4 o 0, 1, 2, 3, 4 como una lista. ¿Ok? Entonces, bunch es útil. ¿Por qué es útil? Porque ahora lo voy a ocupar. Entonces, básicamente, para cargar un valor. A ver, voy a adelantarme un poquito. Vamos a entrar a la data, básicamente. Dentro de scikit-learn hay una... Oh, segundo. Dentro de scikit-learn, de este paquete, es scikit-learn, yo puedo cargar distintas librerías, ¿no? sklearn. Dentro de scikit-learn puedo importar datasets. ¿Ok? Vamos a dar un espacio, dataset. ¿Qué es lo que significa esto? Que scikit-learn, adicionalmente, aparte de los comandos, también tiene algunos datasets incluidos que uno utiliza para estudiar. Voy a entrar ya directamente a analizar datos ahora, y no voy a cargar un dato que tengamos en nuestro archivo, voy a cargar datos que vienen con un paquete, con el paquete scikit-learn, que viene con muchos datasets de ejemplos. ¿Ok? En particular, el dato que voy a cargar se llama Boston, que son casas en Boston, que tienen ciertas características y además tienen los precios, ¿no? Entonces voy a cargarlo, datasets, lo voy a cargar, y dentro de datasets voy a cargar uno que se llama Boston. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esto? Va a cargar dentro de Boston un conjunto de datos que ya venía dentro del paquete dataset que fue importado desde scikit-learn. Esa es más o menos la estructura. Repito, scikit-learn no solamente tiene comandos como el que vimos arriba y estructuras como este, que son las utilidades de scikit-learn, sino que también tiene dataset que uno puede utilizar para explicar o para utilizarlo. Eso voy a partir de acá, haciendo esto. Bien, lo primero que voy a saber es de qué tipo es Boston. Boston, que es eso que acabo de... Entonces me dice que Boston es una bunch, es un manojo de cosas. Veamos qué es lo que tiene Boston en principio, ¿no? Entonces vamos a verlo como con Boston, va a ver los kits de Boston, .kit. Como es bunch, es como similar a un diccionario, debe tener los kits y los values. Entonces, dentro de los kits veo que tiene la data, el target, la features name, la descripción y el nombre y el archivo, el nombre del archivo en principio. Por ejemplo, ¿qué es lo que está guardado en Boston? Yo quisiera saber lo que está guardado en Boston. Entonces, para esta parte me dice la descripción, ¿no? Ahora me va a hacer una cosa más o menos horrible, pero para que se entienda. ¿Qué cosa es Boston en principio? Entonces, uno hace esto y llama al kit para encontrar el correspondiente value que corresponde a descripción. Le llamo entonces así, escribir mayúscula, descript. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Me va a dar la descripción de lo que está guardado o el valor que está asociado al kit descripción. Entonces, ¿qué es esto en principio? Un montón de datos que me están diciendo que hay, cuándo fue creado, dónde fue hecho, salió en un libro en 1980, este dato, que además tiene una serie de variables. Por ejemplo, la variable NOx significa óxido nitroso o concentración de óxido nitroso. A ver, para que tengan una idea un poquito más, porque voy ahora a trabajar esta data como ejemplo, para ver todas las cosas que se pueden hacer. En principio vamos a construir con Boston una base de datos o un data frames usando Boston. Y este es un dataset que vamos a capturar a partir de una base de datos que estaba en uno de los paquetes de Python, que es el paquete scikit-learn o sklearn. Bien, ¿qué es lo que es esta dataset? Dataset se van a dar cuenta que tiene una parte que corresponde a las variables y otra parte que corresponde a las targets. Le llaman target a los precios de las casas. Y el objetivo de este dataset es, dado que yo conozco las características de las casas como la concentración de óxido nitroso cerca de la casa, porque está cerca del río, porque esto es en la zona de Harvard, en la zona de Boston, justamente cerca del río. Entonces hay óxido nitroso. Entonces, en dependencia del óxido nitroso, en dependencia del número de piezas que tiene la casa, en dependencia de la población que vive,
Ahí hay muchos valores acá que vamos a investigar un poquito ahora. RM, por ejemplo, va a corresponder al número de piezas promedio por habitación, qué sé yo, por casa. Age es la proporción de propietarios anteriores al 1940, esta es una data antigua, evidentemente. Y hay un montón de datos que no puedo explicar de acá. Pero antes de seguir, vamos a convertir esto a un data frames al estilo como lo hicimos en R, para no verlo de una forma tan horrible, ¿no? Entonces, ahora le explico con detalle lo que viene. Entonces, lo que vamos a hacer, primero, indicar cuáles son las variables que están asociadas a esta dataset. Y eso está contenido en lo que se llama los features name. La palabra features es muy usada acá. Y yo tengo una tabla de valores, una tabla de observaciones, como lo habíamos dicho en la clase pasada, que tiene P variables. Las variables se llaman los features. Y asociadas a cada variable, hay una variable adicional, que es una variable dependiente, que depende de las anteriores, que yo voy a ocupar para predecir, que se llama la target, la variable target. Entonces está la data y está la variable target. Veamos primeramente qué es lo que está contenido en features name, ¿no? Yo puedo copiarlo de acá directamente para no tener que... Voy a copiar features name. Yo voy a escribir, por ejemplo, Boston. Tengo mayúscula. Boston. ¿Por qué no se quita? Ya, Boston. Y entre corchetes puedo escribir entonces features name. Eso es lo que me va a decir que estas son las variables que están asociadas a mi data. Está la criminalidad, la zona, ahí está la explicación de lo que significa cada una de ellas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es construir un dataset a partir de esto. Para trabajar con data frames o trabajar con datos, viene el paquete más importante que uno debe introducir. Importar pandas, se llama así pandas, ese es ASPD. ¿Ok? Entonces, importamos Panda. Panda es como llamar la librería Panda. Así entonces es la forma que en Python funciona. O sea, toda vez que vamos a utilizar algún comando de pandas, vamos a agregarle delante al comando las palabras PD. Esa uno la inventa, digamos. Llama PD o puede llamarle, no sé, directamente PP. Entonces, el nombre que le pongas es el nombre que tiene que seguir trabajando para cada vez que uno va a llamar a un comando, en particular de una librería, tiene que colocarle PD puntito más el comando. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Ya, listo. ¿Qué es lo que hicimos con import pandas? Importamos la librería principal para el análisis de datos que se llama Panda. Dentro de pandas existe una muy buenos comandos y ahora se va a parecer mucho a lo que hacemos con R. La única diferencia es que vamos a construir un data frames, ¿ok? Data frames al estilo de R, colocándole un PD delante y voy a colocar dentro de la data que está metida en Boston, es decir, voy a escribir acá data. Le voy a escribir los nombres a las columnas, es decir, los nombres de las variables, columns, es igual a Boston features name, lo que está arriba, o sea, básicamente esto es lo que está acá, que son los nombres de las variables. Vamos a escribirlo mejor así. Bien, y con eso voy a construir hay una parte que dice dónde está malo, Boston, columns, un segundo, columns, ¿dónde está el error? Tengo data. Perdón. No cerré acá. Y hay uno de más. Perdón. Eso es. Y ya. Y se guardó en datos. ¿Qué es lo que hay en datos? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, datos es lo que es el data frames ahora que está guardado. Este data frames que tiene toda la data y adicionalmente los nombres arriba, está guardado en datos. Entonces, si yo quiero saber lo que está en datos, voy a hacer un head, como lo hacíamos en R, datos, pero acá es con puntitos, head, y me va a dar esto. Entonces, esto es lo que está guardado en la data. Me va a dar las 6 primeras filas, al igual que R, las 6 primeras filas, el comando inicial para poder trabajar se llama head, el primer comando que hay que saber para poder saber qué es lo que está metido dentro de la data. Entonces, esta es lo que está dentro de la data. Y me faltaría colocarle los precios acá. Los precios en la columna, se supone que en el futuro, cuando vayamos a seguir trabajando con esta data, vamos a utilizar todas estas valores
para predecir el valor de la casa. Cada fila corresponde a valores de una casa en particular, ¿sí? Entonces, o una habitación en particular. Y lo que yo quiero predecir, agregarle una columna que corresponda a la variable target, a la variable que yo quiero predecir que también está incluida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, agregarle la variable target, que le voy a llamar como valores, o sea, la mediana de los valores del precio de la casa. Eso es lo que voy a agregar. Entonces, puedo escribir una nueva columna. Perdón, aquí no. ¿Dónde está? Aquí estaba head. No quiero echar a perder este. Podemos escribir acá y escribo datos, por ejemplo. Voy a agregar una columna. Esta es la forma de agregar una columna. La columna se va a llamar MEF, que es valor medio de los valores de la casa, que va a ser igual a Boston Target, lo que estaba guardado en Target. Haciendo esto y volviendo a hacer el head que está arriba, observen que ahora apareció una nueva columna que se llama el MEF, que básicamente son los valores promedios que tienen las casas con esta característica en miles de dólares. $24,000 vale una casa que tiene esta característica con el índice de criminalidad dado, con el óxido ferroso, con la edad de las personas que viven o los propietarios, con hay varias características que vamos a trabajar más. El RM son el número de piezas o de rooms que tiene el número promedio de piezas de ese tipo de casas. El LSTAT significa lower status. Aquí es al revés, vamos a darnos cuenta que los yankees le ponen un estatus de social a la zona, donde a mayor estatus, como esto se llama lower status, el mayor valor implica menos estatus. Mientras más bajo el número, mejor estatus es. Y eso debe reflejarse en los precios que tienen las casas. Ok, he hablado mucho, pero no me han dicho si me están siguiendo hasta ahí. Estamos en datos y espero que me sigan hasta ahí. Todo lo que yo hasta ahora ha sido construir esto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Escucho? Sí, profe, sí. Ok, bien. Entonces, un resumen breve. Estructuras de datos que hemos visto rápidamente, así como de pasada, evidentemente, las tuplas, las listas, los diccionarios, las bunch, y ahora estoy en una última estructura del día de hoy que se llama los data frames. Entonces, data frames es la estructura que más vamos a utilizar, es la que ahora necesitamos y la que vamos a ocupar en lo que viene. Y lo que hicimos fue armar un data frames a partir de una data que estaba en una estructura bunch. La estructura bunch venía de un paquete de programa, la capturamos, separamos nuestra data en dato y target, y la mezclamos todas para crear una estructura que está guardada en datos, que si nosotros, por ejemplo, hacemos type de datos, nos va a decir que esto es un data frames, ¿no? ¿Ok? Data frames. Dentro de pandas es la estructura core, la estructura núcleo que tiene pandas, y con la cual vamos a seguir trabajando. Ok, uno puede darse, por ejemplo, puede mirar, puede hacer varias cosas ahora, que es lo que quiero hacer. ¿Qué puedo hacer con esta data? ¿Qué comandos tengo para trabajar con la data? Y eso es lo que quiero mostrar ahora, que hay una serie de comandos muy útiles que tiene Python para poder analizar la data. Y esto, imagínense que es una tabla de datos que tenemos y queremos analizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hay un comando que se parece a head, pero que en vez de darte las 6 primeras filas, te da las 6 últimas filas, que sería algo así como escribir datos.tail, la cola, dame la cola de la fila. Entonces, haciendo esto, te va a dar las últimas filas, de la 505, 504, las 6 últimas filas. Entonces, si queremos ver lo que está en lo último, sin tener que pasar por toda la data, podemos hacer rápidamente llegar hasta acá. Entonces, hay un comando muy útil, y repito, lo que viene ahora, ¿qué comando yo puedo aplicar sobre la data frames? Hay muchos, voy a dar los más útiles, los que son importantes para resolver el ejercicio en lo que viene después. Por ejemplo, yo puedo describir mi dato. Datos, en vez de escribir en R, uno escribía estructura, str de los datos. Aquí escribe algo así como descríbemelo. Describe. Descríbeme los datos, puntito, o sea, en paréntesis abierto. Y ahí me da una descripción que, si ustedes se fijan, es un poco como que no alcanza para allá, ¿no? Uno puede moverse así, pero está... Por favor, vean esto, lo importante. Yo quiero hacerle en vez de escribirlo así, lo quiero transponer. Entonces le agrego un puntito y agrego una T, que es la transpuesta de la data. Entonces, haciendo ese puntito final, lo que hago es lo mismo, pero se va a transponer, va hacia abajo, para poderlo ver mejor. Entonces, observen qué es lo que me ofrece. Me ofrece mucha información interesante. La criminalidad tiene 506 valores.
me doy cuenta de que criminalidad no tiene NA. Si hubiese tenido NA, tiene menos de 506 valores. Me da el valor promedio, me da la desviación estándar, el mínimo, los cuantiles y el valor máximo. Todo eso me lo da el comando describe, que me permite dar una visión muy, muy buena de la data de una sola vez. ¿Okay? Entonces es muy, muy útil. ¿Okay? El primer comando importante es describe, que es como el comando estructura o str de R. ¿Okay? Entonces, otra de las cosas que puedo ver es que me dé automáticamente el tipo de todas las variables, porque una de las cosas que me da describe es que no me define el tipo de variables que tengo. Entonces, lo mejor es hacer datos, puntito de types, se escribe así, y me da todos los tipos de variables. Afortunadamente, en este caso tengo, no afortunadamente, sino en este caso en particular, tengo que todas las variables son flotantes, es decir, son todos valores numéricos o variables numéricas. ¿Okay? Entonces, ese es un tema. Entonces, como son todos valores numéricos, me gustaría capturar, por ejemplo, la correlación de todas las variables en conjunto, todas contra todas. ¿Cómo se van a correlacionar las variables? Entonces, puedo calcular la correlación de todas las variables. En vez de hacerlo de a par, la voy a hacer de una sola vez todo. Entonces, escribo, por ejemplo, datos, calcúlame la correlación de las variables y me da una tabla con las correlaciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo con esta tabla de correlaciones? Me permite ver varias cosas en particular. Por ejemplo, solo entre tantas cosas que se pueden ver ahora lo vamos a visualizar con un gráfico, porque la gráfica es mejor que ver tanto número. Pero si uno se fija en la primera columna, criminalidad, ¿cómo se correlaciona con el precio? Se correlaciona negativamente, menos, es decir, a mayor criminalidad, menos precio tienen las casas. Más o menos esa es la idea. RMS es el número promedio de piezas, o de cuartos, ¿no? De piezas. Me doy cuenta de que se correlaciona positivamente con el precio, con el valor. Evidentemente, una casa que tenga más piezas va a costar más, digamos, ¿no? Entonces, el estatus, fíjese en lo que le hablaba del lower status, es negativo 73. Lower status significa que a medida que yo tengo más lower status, significa que soy más rasca. Esa es la idea de este indicador, ¿no? O sea, estoy menos nivel social dentro de la zona. Y se correlaciona negativamente. Mayor valor de lower status significa que se correlaciona negativamente. Y por supuesto, MEF se correlaciona con 1 en general. Entonces, ¿qué tenemos a mano? Tenemos que la correlación la puedo capturar de una sola vez para todos. Bien, ahora voy a hacer una gráfica de esto, lo que se llama un heat map, como primera gráfica, y le explico, bueno, tenemos que, para poder visualizar. ¿Puedes subir un poquito para ver qué puso abajo de head? ¿De head? ¿Dónde estamos? Disculpa. ¿En qué parte? ¿El número me puedes indicar? La mía es el 54, pero creo que... ¿Acá? ¿El type? No. ¿Arriba? ¿Más arriba? Bueno, más arriba es cuando Ahí fabricamos... no, abajo, sí. ¿Datos head? ¿Eso? Sí, gracias, me faltó eso. Ya, ok. Bien, ok, repito, lo que estoy haciendo es ahora analizando qué tipos de comando yo puedo trabajar con data frames. Y hasta ahora tenemos el primer comando es head, el segundo comando que podemos hacer es tail, el otro comando es describir, y el describir le podemos dar vuelta usando un puntito T. Ahora the types me permite ver todas los tipos de variables. La correlación me permite capturar todas las correlaciones. Una cosa importante, ¿por qué pude capturar la correlación de todas las variables? Es precisamente porque todas las variables son numéricas. No podría calcular la correlación, me hubiese dado un error si alguna de las variables fuese categórica o de texto. Entonces es importante que la correlación solo funciona con variables numéricas. Lo que voy a hacer ahora es en vez de escribir, voy a introducir una serie de gráficos que me permiten visualizar la data de mejor manera. Pero para poder hacer eso necesito importar varias librerías de gráficos, al estilo ggplot que hacíamos en R. Aquí hay un comando que se llama Seaborn, o un paquete que se llama Seaborn, que es exactamente el análogo de ggplot y hace una visualización espectacular. Entonces, primero importamos los plots habitualmente que tiene, o el paquete de programas que habitualmente tiene Python, que es el matplot.
Matemática plot librería, Plotly, Matemática Plot Library, Plotly. Voy a escribir pyplot, porque para que no me cargue toda la librería matplotlib, sino solamente las librerías de ploteo. Y voy a decir que cada vez que vaya a ocupar un comando asociado a matplotlib, voy a escribir plt delante, ¿no? Voy a importar la librería que es por defecto la librería de visualización más importante que vamos a emplear, que es como el análogo de ggplot, pero aquí en este caso se llama Seaborn, así es la forma. Entonces, esta es una estructura, puedo explicarla, pero mejor escribirla primero y después le explico con detalle cuál es el resultado que se va a obtener. Entonces, plt, el comando es subplot, fix size, te voy a escribir que esto es para fijar el tamaño de ustedes pueden jugar después cambiando las opciones, pero estoy escribiendo por primera vez fix size, ¿está bien escrito? Fix size sí está bien. Voy a escribir, por ejemplo, 2×10, después la cambiamos si es que no en pulgadas. Pulgadas mucho, de 2×10 centímetros probablemente, o píxeles, 12, disculpen, hagamos mejor 12, pero 2 muy chiquitito. 12 píxeles. Okay. Sigamos entonces. Y voy a ocupar, dentro del comando SNS, voy a ocupar uno que se llama heatmap. O sea, dentro de SNS hay uno que se llama mapa de calor, heatmap. ¿Qué es lo que voy a plotear? Voy a plotear los datos de correlación, la tabla que tengo arriba. La voy a completar. Y voy a agregarle color, CMap. El color, esto es una paleta que vamos a trabajar, que en este caso simplemente hay que colocar el nombre, porque así le pusieron, que se llama Cube Helix. Cube Helix, creo que se llama así, Helix Key, correcto. Cube Helix, paleta de color. Palete. Con 20 colores voy a colocar. Voy a decir que Light, Light es igual a 0.95. Estos son parámetros de la paleta de colores que ustedes van a modificar para obtener distintos colores. Dark es Profe, igual. una consulta. ¿De casualidad después va a subir este script? Lo tienen arriba. Básicamente, no quizás en el orden que le estoy dando, pero cuando entren a módulo, en módulo tienen varios libros, o sea, varios notebooks que pueden abrir y tiene todos estos comandos y mucho más. No, gracias. Entonces, por eso, lo que estamos haciendo ahora es como yo le estoy tratando de dar la idea. O sea, repito, si alguien se queda atrás, no quiere copiarlo, etcétera, que no es lo lógico, porque sería bueno ver qué tipo de problema se va a tropezar uno cuando va a escribir, porque le van a salir unos errores horribles. Entonces, lo mejor es ir tecleando un ratito. Pero si alguien se quedó atrás y no lo pudo seguir por alguna razón X, uno va a estar arriba en el video, y dos, pueden bajar todos estos comandos, están en los notebooks que subí arriba, que tienen más que esto. ¿Ok? Entonces, hagamos acá esto, tiene AX es igual a X. Voy a cerrar esto, vamos a... Espero que no me falte nada. Voy a aclarar los axes. Axes.tick, le explico qué es esto después, tick. Con todo detalle le voy a explicar qué significa cada cosa. Escribamos primero top y esto es. Listo. Y hagamos la gráfica a ver si funciona. Debería funcionar. Sorry. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que... Algo no hice... matplotlib.plt. ¿Por qué no me funcionó? ¿Hay algo extraño acá? 60. Ahí está, eso es. No lo había hecho. Bien, la idea es la siguiente. Primero, como les decía, la tabla de números que está acá es muy difícil de seguir. Entonces, lo mejor es tener una visualización de la gráfica, de toda esa tabla numérica. Dentro de esa tabla numérica, la mejor forma de hacer es usar, para ver una tabla que tiene puros números que tienen distinto orden, como es la tabla de correlación, puedo ocupar lo que se llama el heat map o mapa de calor. ¿Dónde está almacenado el comando heatmap? Está almacenado dentro de SNS, que es el Seaborn. ¿Qué es el Seaborn? El Seaborn es como el ggplot de Python,
y es el que me permite hacer visualizaciones bonitas. Ahora voy a ver una serie de ellas en particular, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que uno incorpora? Incorpora adicionalmente otro paquete de programa que se llama Matplotlib, que es la librería por defecto que tiene Python para hacer dibujos matemáticos o Mathematical Plot Library. Y dentro de esa librería voy a cargar solamente PyPlot para no cargar toda la librería que tiene. Y donde quiera que vaya a ocupar un comando de Matplotlib, voy a usar PLT. ¿Okay? Entonces, estas dos primeras líneas corresponden a importar las librerías que requiero para hacer la gráfica. El segundo, este último comando que está acá, son dos comandos que me permiten, o sea, un comando que me permite hacer un subplot, una figura. Y yo puedo regular el tamaño de la figura acá. Puedo, por ejemplo, ¿qué tal si pongamos, por ejemplo, en vez de 12, escribo, lo voy a arreglar ahora, escribo solo 6. Se me da una gráfica muy chiquitita, muy apretada. Entonces, este comando me permite que yo pueda hacer la gráfica un poco más amplia en general, ¿no? Entonces, el comando real, el único que sirve en particular, no para regular los tamaños, es ese que viene ahora, el 4, en la línea 4 mía acá, que se llama SNS Heatmap, que es lo que voy a plotear, la tabla de correlación, y voy a agregarle una paleta de colores. Esta paleta de colores, en realidad, no es necesario explicarlo, así está estructurada, alguien la estructuró, y ustedes pueden ir cambiando los valores de colores acá. De hecho, puedo agregarle dos opciones más, que no la agregué acá, para cambiar los colores, que se llama el comienzo, porque lo genera a partir de valores aleatorios, y por ejemplo, voy a escribir start, que se llama 0.5, por ejemplo, que es el comienzo, y el rotor. Básicamente es como los colores vienen, se llama como una hélice, porque en realidad los colores van saliendo como en espiral los valores, pero es muy raro el tipo que lo creó, así que véanlo como el nombre del tipo que creó la paleta de colores. Entonces, creamos esta nueva paleta de colores, la gracia es que ahora se va a ver como verde, y es decir, yo puedo ir cambiando los colores. Entonces, cambiando los números acá, la oscuridad y la luminosidad, ustedes pueden ir buscando tonalidades de acuerdo a su gusto en particular. ¿Ok? Entonces, mirando error. verifícalo bien si está bien escrito. Verifica todo con detalle porque pueden haber miles de errores ahí. Una cosa importante que tiene Python te arroja por lo menos un texto de este porte de error. Si ustedes se fijan, lo importante es ir a casi como al final de ese error y te va a indicar en qué te equivocaste con más detalle. Al final de todo ese listado de error, te va a decir que algo no lo reconoce, entonces es como... me dice que el módulo Seaborn has no tribute QBLX palette. Entonces está mal escrito fíjate que está bien escrito. QBLX paleta. Verifica bien que está bien escrito. QBLX paleta. Está bien. Verifícalo bien porque realmente puede... O un paréntesis que está mal escrito, alguna cosa como esa. Sé que esté cubex, el puntito, qué sé yo, paréntesis, que los paréntesis se llenen bien adecuadamente porque a lo mejor no está cerrado. Verifícalo bien. ¿Sí? Bien, alguien nos hizo el favor y lo colocó directamente ahí. Entonces pueden copiarlo directamente. Pero voy a copiar el de Juan Pablo. Puedes copiar el chat directamente, gracias, muchas gracias. Gracias. Y eso puede funcionar. Es que hay veces que uno no se da cuenta y en alguna partecita tienes algún problema de general. Ok, una de las cosas que más... Bueno, primero la gráfica. Rápidamente, ¿qué es lo que dice la gráfica? Vamos a correlacionar cada una de las variables con cada una de las variables. Y el color me va a indicar el tipo de correlación. ¿Okay? Mientras más blanco en este caso, más negativo es la correlación. Y mientras más negro, más positiva o sea, mientras más oscuro, más positiva la correlación es, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que está en la diagonal, el valor es 1, ¿no? Por lo tanto, se ve como más negrito, en realidad. Pero aquí vemos que hay correlaciones. A partir de los dibujos, uno puede capturar que hay correlaciones grandes en la intersección de las dos variables, ¿no? No sé, por ejemplo, esta se ve bastante oscura. Quiere decir que el indus se relaciona bastante bien con el NOx, ¿ok? No sé lo que significa el NOx, que es el óxido, y el indus no me acuerdo qué es, tendría que buscar qué es lo que es. Pero, por ejemplo, el MEF, que es el que yo quisiera ver, ¿con quién se relaciona bastante? Se relaciona bastante con, miro acá arriba, con el número de piezas, lo cual es evidente. Ahora, si yo quiero tener una visión global, más acabada de todas las correlaciones y de relaciones, puedo ocupar el siguiente comando que me permite hacer una visualización muy útil.
voy a elegir algunas columnas o algunos nombres, no todos los nombres para hacer el diagrama, porque el diagrama puede ser muy grande. Entonces, elijo las siguientes columnas, como una lista de columnas, es decir, qué columna yo quisiera, por ejemplo, trabajar. Voy a trabajar con la variable criminalidad, por ejemplo. Voy a trabajar con la variable, perdón, una coma, con la variable RM, que es el número de piezas. Voy a trabajar con, por ejemplo, edad, age. ¿Okay? Voy a trabajar con el lower status, que parece ser que es una de las más. Lower status, stat, creo que se escribe con T. Bien, que es el nombre de la variable. Y está MEF, que es el precio de la casa. Es decir, del conjunto de variables voy a elegir un subconjunto. Y voy a escribir ahora un SNS. Voy a escribir un grafo que se llama pairs plot o gráfico de pares, pair plot, y ahora verán que es un gráfico que permite dar mucha información con los datos, pero no voy a elegir todos los datos, voy a elegir solo los datos que están dentro de las columnas. O sea, en vez de elegir todas las variables, voy a elegir solamente 1, 2, 3, 4 y 5 para no tener muchas. Entonces ustedes pueden regular, en dependencia de lo que le pasen a esta lista, qué variable es la que yo quiero que se grafique, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Entonces voy a elegir esto, datos dentro de, disculpa, voy a poner una coma, porque ahora le voy a dar algunas opciones de pairplot, ¿no? La forma de darle opciones a pairplot es muy particular, se escribe como plot, raya, KWS, que significa keywords o palabras clave, keywords. Entonces, y se escribe un signo de igual, y escribo, ahora le explico qué significa esto. Alfa es el índice de transparencia, para darle un poco de otras opciones, en las cuales ustedes pueden trabajar. Y le tengo que pasar a los keywords, key y words, le tengo que pasar un diccionario con la información de que alfa le va a corresponder el 0.6 y ustedes pueden regular el nivel de transparencia. ¿Okay? Le vamos a agregar, puedo compartir aquí si se ve muy largo, pero en realidad como no es muy largo voy a seguir acá. Otro keywords mat que va a ser en la diagonal. Vamos a escribir la diagonal, los keywords que voy a utilizar en la diagonal, en dibujo de la diagonal. Ahora van a ver a qué se refiere. Keywords. Vamos a usar igual aquí a un beans. Beans. Dos puntitos. Este es el diccionario 30. ¿Ok? Ya. Escribo esto y rápidamente ya vamos a ver qué pasa. Ups, hay un error, me equivoqué. Diagonal no existe. Me faltó la diagonal. Así. Ya. Se demora un poquito el cálculo, porque por eso la necesidad de resumir el número de variables es un poco más chico. Y observen qué es lo que hace esta gráfica. O sea, esta gráfica es muy interesante porque me permite de una sola vez ver las correlaciones. Te hace los diagramas de dispersión fuera de la diagonal y en la diagonal te hacen los histogramas. El bins es el número de cajitas que yo quiero que generar en el histograma. Yo puedo tomar un histograma más grande, más pequeño, depende del número de cajas que le voy dando. Entonces voy a tomar en la diagonal histogramas que tengan, hacia abajo está todos los valores, ¿no? El número de cajas en el histograma lo regulo con los bins. 0.6 me permite hacer un nivel, puedo irlo variando, no sé si coloco 0.8, no se ve nada, ve como, no es que no se ve nada, sino que se ve demasiado transparente. A ver si se demora un rato, repito. No, está ok, creo que hacia abajo es al revés, no modificó mucho, sorry. Bueno, esto lo he probado varias veces, pero no, de hecho lo voy a probar después más rato, ¿no? Okay. Pero es el nivel de transparencia. Ahora, observen una cosa interesante. ¿Qué variables con quién? Yo les decía, a ver si ustedes, a partir de esta gráfica, pueden indicarme qué variables están más correlacionadas unas. Por ejemplo, vamos a la línea de abajo. Veamos la línea de abajo. MEF, esta es la distribución de precios que tienen las casas. Estas son las variables con las cuales MEF se relaciona. ¿Con cuál de esas variables ustedes creen que haya una relación de tipo lineal o de tipo una correlación alta? ¿Con criminalidad hay alguna relación muy alta o no? ¿Qué creen ustedes? Con RM, exactamente. ¿Por qué con RM hay una correlación positiva? Porque observen la distribución que tienen los puntos. Están como estirados en una dirección. Es decir,
A medida que RM, que es decir, el número de piezas crece, desde 4, 6, 8, el precio de la casa también sube. Otra variable importante es el lower static. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, a pesar de que no es casi lineal, pero tiene una estructura. ¿Por qué tiene una estructura? Porque a medida que me voy desplazando hacia acá, va disminuyendo el valor del lower status. ¿Ok? Eso es lo que me lo estoy indicando. Quiere decir que a medida que va aumentando el lower status, el precio de la casa decae. Para este lado, para valores del lower status muy bajito, el precio de la casa alto. Entonces, mira, este gráfico que se llama así, PayPlot, me permite ver los diagramas de dispersión. Estos puntitos se llaman diagrama de dispersión. Y me permite ver los histogramas o la distribución por cada una de las variables. Entonces, es un diagrama muy útil. Vamos a jugar con algunas variables ahora. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho siempre en la clase pasada es calcular los box plot, por ejemplo, ¿no? Entonces, en principio, yo podría calcular un box plot acá rápidamente, ¿no? Pero no hagamos un box plot todavía. Perdón. Tengo que introducir una variable categórica para hacer un box plot decente, ¿no? Y lo voy a explicar después. Hagamos algo que no habíamos hecho en la clase pasada. Es hacer, disculpen, las clases pasadas con R. Me queda muy poquito. Voy a hacer un solo diagrama más y ustedes pueden seguir después los comandos. Voy a hacer un diagrama ahora porque tengo muchas variables involucradas. Yo quisiera hacer distribuciones conjuntas. ¿Cómo puedo visualizar distribuciones conjuntas de variables? Esto es lo que se llama estadística multivariada. Porque la estadística que ustedes dieron está basada en una única variable, pero ahora son más variables que están trabajando en conjunto. Entonces, para esto voy a ocupar el siguiente comando que me permite hacer visualizaciones más o menos conjuntas. Escribo lo siguiente, with, y después explico con detenimiento, repito, todo SNS, con with SNS, access styled, y esto no es necesario, pero me permite dar una opción interesante al dibujo, styled, y voy a escribir white grid. Perdón. Voy a escribir white grid, grilla. White grid, dos puntitos, sigo aquí debajo, y el comando que me importa es este, que se llama join plot. Join plot, que es hacer un diagrama conjunto con dos variables en particular, que es x, voy a llamar x, es igual, join plot está bien escrito, sí, correcto, que va a ser escrita, que se va a llamar, la variable que voy a escribir es lower stat, que es una de las variables que veo que es importante, lower stat, y voy a escribir en el eje Y el precio, MEF. ¿Dónde tienen que buscar esto? Entre data, esas dos variables las va a buscar en datos. Ok, antes de hacer la gráfica, lo que está arriba no es necesario. El verdadero comando es el de abajo. El de arriba le da una opción, que es que le pone una malla blanca detrás a la distribución. Bien, ustedes pueden quitárselo y probar cómo funcionan las dos cosas. ¿Qué es lo que hace esto? Hace un diagrama como este. ¿Ok? El white grid. Ustedes pueden cambiar las opciones acá. Vamos a la opción. Entonces, ¿qué es lo que hace este diagrama? Toma este diagramita que estábamos dibujando acá y adicionalmente le pega las dos distribuciones, una por arriba y una por abajo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que aquí está la distribución de precios de las casas y esta de arriba es la distribución del lower status. Entonces, lo que uno ve es que en la zona de más concentración, donde mayor concentración de precios está, es en la zona que está acá, en esta zona de acá, que está justamente entre los lower status entre 5 y, digamos, 20. Entre 5 y 20 es donde se concentra el mayor número de datos y de casas. Entonces, esto me permite tener una visual un poquito más clara digamos, de una distribución conjunta. ¿Ok? La distribución conjunta significa, en principio, que yo tengo dos variables que se están simulando de una manera en conjunto, justamente. Y eso lo puedo hacer con join plot. ¿Okay? Bien, chicos, dejémoslo hasta acá. En la próxima clase seguimos un poquito más con la espero que me hayan seguido. Me faltó 1 millón, así que pueden ir rápidamente a las hojas de cálculo, o sea, los notebooks que están arriba,
y experimentar con ellos. O sea, experimenten con ellos, jueguen un rato. Cuando tengan dudas, escriban ayuda en Google y va a salir un tutorial completo para cada una de las... es muy potente, las posibilidades son prácticamente infinitas con estas herramientas en el trabajo de la data. Muy potente, mucho más allá que Excel o cualquier cosa. Python y R en conjunto hacen una herramienta poderosísima para analizar todo tipo de datos y visualizar de manera bonita lo que estás viendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, tiene un tiempo, es que tengo un error con el descargar el Anaconda. Ok, O vamos sea, la a... descargué, pero no tengo problemas para instalarlo. Profe, se guarda solo esto, ¿verdad? De nuevo, no te ¿Sí o escuché. no? De nuevo. ¿Se guarda solo esto? Se va a guardar automáticamente, ahí te dice, pero mejor, ahí me dice que el last checkpoint fue hace una hora, entonces mejor guárdalo. Entonces te paras acá, en esta cosita de acá, y lo guardas, ¿ok? Ya. Ya. Gracias. Pero habitualmente se va a guardar, no sé por qué se demoró tanto en guardarlo, se va a ir guardando de a poco, ¿no? Entonces no necesitas guardarlo tanto en principio. Entonces guárdalo, yo lo voy a guardar y ahí lo dice, ¿no? Se autosalvó hace unos segundos. Gracias. Que esté bien, chao. Chao, chao. ¿Alguna otra duda antes de ver el asunto de Anaconda? Que lo dejamos Chao, con... profe. Chao, chao, entonces. ¿Ok? Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao, profe. Yo quiero hacer una pregunta, profe. ¿Usted responde mensajes por Canvas? Porque yo le envié uno sobre la tarea, pero no me respondió. Bueno, tampoco fue problema, pero quería saber si es que responde. No, por Canvas no lo he respondido, no he accedido a Canvas en estos días. Básicamente me lo mandas un correo, Ya. pero ya he respondido varios, como 10 correos que me han enviado, yo he respondido los correos. Básicamente sí he respondido. Ya. Ok. Ya. Profe, Gracias, profe. Sí. ¿el taller lo sube una persona o lo subían todos los integrantes del grupo? Lo sube una persona. Y Vale, una perfecto. sola persona. Gracias. El taller lo sube una persona y básicamente como les decía en las instrucciones, en el nombre escriban, bueno, las dos lados, dentro del documento y también afuera del documento los nombres en general indicando que es el taller 1 en el documento Word. Una de las preguntas que me hicieron por correo era si había que subir el código. No hay que subir el código, solo hay que subir un documento en Word, nada más. Es como un informe. Sí. Es como un informe, que básicamente es el informe que hay que entregar. Dentro del informe sí ustedes pueden colocar algo de código. El código no es llenar de la hoja de código, sino que simplemente que aporte. Es decir, que una persona que lo lea puede entender que efectivamente hay un código que está bien, qué sé yo. Entonces no es llenar de cosas. No, mientras más cosas pongan, no es el objetivo, sino que esté bien estructurado. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Alguna cosa? ¿Alguna otra? Profe, por casualidad sabe cómo poner que aparezcan los datos en los boxplot, porque me aparece, yo tengo hecho el boxplot, pero me aparece el número más alto como 700 en Ya. puntaje, pero mi máximo no es 700, es 708, por ejemplo. Y ese dato no me aparece, solo se ve cuando cuando uso el ggplotly. Sí, quería saber si usted sabe si puede como plotearlo en la misma imagen para que aparezca y no tener que escribirlo como aparte. A ver, hay una cosa que se llama ggplotly. Eso. Sí, Tú pero trabajas, eso es por lo interactuar colocas, con el gráfico. pero ¿dónde lo quieres poner? Disculpa, no entendí, porque puedes hacer con ggplotly. Porque con el cursor puesto encima- Disculpa, no te escucho. con el ggplotly puedo interactuar con el gráfico. Sí, pero ¿No tú es dejas cierto? a ver, una cosa que te pueda, como una solución. Tú puedes dejar el cursor encima del punto máximo, por ejemplo, y te va a salir el cartelito, no lo muevas. Y haces un recorte. Un recorte directamente con la muestra arriba de esto. Es una opción. Pero si no, la otra tengo que indicarte cómo se puede poner un punto adicional o alguna imagen que es un texto, digamos, ponerle un texto al tema. Entonces, puedes buscar la ayuda rápidamente. Escribe ggplot.texto o escribir texto. ¿Cómo escribir texto en ggplot en Google? Y te va a dar un comando muy bonito, muy rápido que lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, después, básicamente tienes que poner un texto y ese texto se lo pega a tu gráfica. Tienes que poner las coordenadas donde quieres poner el texto y es eso. Entonces, por favor, en Google escribe así, ggplot, texto en el gráfico, text in the graph. Entonces, con eso hay alguien que resolvió el problema y funciona.
Ok, esa es la forma. Yo no me sé todos los comandos y virtualmente me ayudo cuando quiero escribir alguna cosa, pongo arriba en Google y automáticamente copio y pego el comando, lo arreglo mi pinta. Entonces, esa es la gracia. Te lo puedo indicar, pero trata de hacerlo esta vez por ti, digamos. No, sí, busqué, pero no encontré. ¿Estás Tal seguro? vez de la forma que lo busqué, no Escribe así, me ggplot ayuda. text on graph en el gráfico. Y Ya. te va a dar un resultado. Sí, así fue la vez que lo tengo por ahí en alguna parte, yo lo he hecho varias veces ya. Pero repito, si vas a hacer el recorte de la imagen, lo que puedes hacer es simplemente dejar parado el cursor encima, te sale el cartelito con la imagen y haces una captura de pantalla. Con esa captura de pantalla tienes la imagen lista de lo que es eso. Si mueves el cursor se va a mover todo, entonces por eso captura de pantalla directamente. Ok, eso. Trata de hacerlo y me dices. Okay. Profe, Sí. sí, yo lo que pasa es que cuando subí la tarea 1, Ya. no me dejaba subir la Canvas y luego eso se me cerró, entonces tuve que reiniciar el internet. Y era con respecto a que se lo mandé por Canvas, pero ahora que dice que no se fija los mensajes de Canvas, porque no me ha contestado. Por ahí le escribí los problemas que tuve y le envié la tarea, como 10 minutos después de la hora. ¿Lo mandaste después de la hora? Chucha, esos son dramas. Sí, por lo que le dije, porque lo estaba subiendo y no me cargaba cuando lo estaba subiendo a Canvas. Entonces me di cuenta que era el internet y lo reinicié. Mándame el correo por esta vez, mándame el correo, pero al correo, no a Canvas, no a Canvas, porque Canvas es complicado. No es que sea complicado, sino que simplemente tengo que estar vigilando Canvas y el correo sí lo reviso todo el tiempo, entonces no hay problema. Ah, ya, ok, entonces se lo envió al tiro al correo. Envíamelo por esta vez, ahí yo lo voy a subir, entonces por esta vez nada más, porque la próxima vez no admito que me lo envíe por correo porque por un problema de desorden. Exactamente. Ok, Tengo distintos lugares el mismo y como tengo más clases, no sé a quién corresponde qué, digamos. Entonces, mejor es sí, que me envíen todo por Canvas, menos el correo, si me pueden notificar, digamos. Eso. ok. Muchas gracias, profe. Ok, hay una... Estoy acá. Ya, ok, ¿hay algún problema? Es Entonces, ¿tienes problemas me dijiste que no podías... con el... Sí. ¿Le comparto pantalla? Sí, dame un segundo antes de hacerlo porque necesito primero... un segundo. Necesito dejarte que puedas hacerlo. Ya, ahora sí. Lo estuve intentando antes de la clase, ayer igual, pero no me dejaba. O sea, como que tenía error y eso que había descargado Anaconda. Ya lo instalé, hasta se me reinició el computador en plena clase. No hay chuta. Y aquí estoy. Esto es como lo único que me sale con Anaconda. Eso que lo había Claro, descargado. no debería ser eso, debería salirte un índice, digamos. Sí, po. Debería salirte un icono. Claro, lo intento descargar de nuevo. ¿Ya? Ese es un Está en problema. módulo, ¿cierto? A ver, ¿Sí? Anaconda es un problema cuando lo descarga 2 veces, es una locura. Así que vamos a ver qué pasa, porque eso a ver si te puedo ayudar. Porque ¿Y en si lo, realidad, y si lo trato de desinstalar primero? eso. Primera cosa, desinstálalo para que lo puedas instalar. Esa es la primera cosa importante, porque se arma una grande, de verdad, se arma un desorden. Ese es un problema. Sí, profe, a mí siempre he tenido problemas con MySQL y Python. Ah, que te tuvieron un Workbench o del taller de MySQL Workbench o... Sí, aquí. Ah, ok. Siempre me tira error. Sí. ¿Y te tira error A ver. también? Ahí tiene Workbench también, veo que está MySQL Workbench. Ok. Sí, no, sí, está todo. Debería buscando... estar ahí, ¿no está ahí o no? Estoy buscándolo. No está, parece. Ese es el problema, no lo tienes instalado como programa. Hay algo que quizás lo bajaste, no es lo adecuado. Descargué que el link que tenía usted. A ver. Ya, pero ese link hay que verificar, debe ser, a ver, no importa, hagamos el link entonces. ¿Dónde está? No veo. Ya, por lo menos no está. A ver, sube un momentito, disculpa, a ver si en Anaconda está o no, Anaconda 3 o no. Ok, no está al principio, y eso lo tienes en Azure's Anaconda, pero un poquito, y no tienes no se guarda en archivos de programa esto, en programas. Parece que no, porque
Opa. Estaba acá, panel de control, y no Ya. está. Y arriba, si subes ahí, no aparece Anaconda, como está con orden alfabético, no lo veo. Anaconda no. Ok. Vamos entonces al link que les envié un momentito, por favor, a ver si... Está No, ese es el curso, está en en módulo, ¿cierto? anuncios, está en O en anuncios. anuncio. En anuncios. Ya. Dentro de anuncios está la instalación de Este es como el software. primero. Claro, instalación. Instalación. Y me pasó que con este curso yo no entendía mucho R y ahora con las clases de ustedes me han entendido todo. Ah, qué Así bueno. que es porque igual con R he ido súper como el callo, pero ahora con Python hoy día no pude ir como seguir la clase. Ya. No, pero repito, no es dramático el no... me encantaría que tuviese las dos, digamos. Pero no es dramático, todo lo que hace lo puede hacer en R, digamos. Y ojalá lo siga porque es ordenado R, muy ordenado. Ya, ese no es Sí, el me gustó R. no es el, ¿Ah? no es el lugar donde quería. Entonces puede ser que me haya equivocado. Disculpa. A ver, hagamos lo siguiente. Entra a Google directamente y escribe Anaconda. Me parece que ese... perdón que tengo. Anaconda Python, ahí. Anaconda Python. Sí, es Individual Edition, parece que sí. Ya, dale ese. Creo que es el mismo, sí. Qué raro me sale eso, no caché por qué. ¿Es lo mismo? Sí, déjame un segundito, no sé por qué. Déjame estar seguro, como yo lo instalé hace un tiempo. Déjame ver una vez si yo puedo. Si me sale esto, no vayan a hacer que hayan modificado algunas cosas. Ese es, exactamente. Ya. Ya, dame un segundo nada más para indicarte. Lo que pasa es que tengo el Mac, no sé, probablemente me mande a otro lugar. Y deben a ver, esto es Anaconda Python. Anaconda. Y era el mismo lugar, qué raro. Anaconda Python, Visual Edition. Cambiaron entonces el formato. Sí, cambiaron el formato, por eso me pareció extraño. Download, sí. ¿Lo bajaste o ya? Sí, download. Donde dice download de alguna parte. Pero acá, Ahí. ¿cierto? Sí, descargar. Yo lo tengo en inglés, pero descargar. Para... Sí, el instalador gráfico de 466 MB. Eso demora 1.000.000, parece, ¿no? Depende del computador. Quedan 9 segundos. Ah, rápido. Buenísimo. Claro. Sí. De hecho, antes me había costado mucho R en inferencia y ahora como que se me hizo muy fácil, o sea, como que lo entendí por lo menos. O sea, ya he hecho la tarea como muy bien. Qué bien. Al principio cuesta un poco R, pero uno va entendiendo después cómo funciona y le encuentra lógica a lo que está pasando. Claro. A ver, Volcan avanzado, next, sí. Eso ya te salió una vez, ¿no? Sí, de hecho cuando lo hice, se me reinició el computador y se me salió de acá. Se me apagó. Ah, wow. Es un problema. A ver, pongo siguiente. Sí. Se va a guardar en Users, Acers, Anaconda 3. Ya lo tienes listo ahí, entonces ese es el ya... ok, bueno, va a pisar lo que está ahí, digamos. Directorio is now empty. Please choose different location. Ok, ya está listo. Entonces el problema es ese, que ya no lo necesitas cargar. Extraño cómo no funciona. Qué extraño eso, porque en realidad debería haber salido un icono. Ok. Y si lo copio esto acá y lo busco. Sí, lo tienes ahí, que ya está listo donde tiene que estar, digamos. El Anaconda 3. Claro, ahí está, po. Sí, es el mismo que ya tenías puesto. Y me parece que es muy, muy raro el Anaconda 13 ese, en realidad. Uy, chuta. Déjame pensar un poquito, ¿por qué sale así? Es raro que no se me guarde como en los programas. En archivos de programa, ¿no? Y si lo buscas en qué raro está. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Busca en la ventanita, donde tiene las ventanitas, o sea, donde salen todos los programas. ¿Acá? Sí, en alguna parte, a ver si en alguna parte está Anaconda. En alguna Es parte. que está por
como por orden de letra. Debería Por lo estar por general acá, pues. sí, por lo general sí, pero también los últimos se aparecen al final, digamos, los últimos instalados. Los últimos instalados aparecen al final. Como que no lo ha... De verdad que es complicado el tema, no sé, nunca me ha salido una cosa así. Siempre salía como una redondela, ya el icono listo, digamos. A ver. Es terrible. Siempre tengo problemas. Estamos un cachito nada más a ver si le puedo... Digo que es que es difícil ayudarte sin el Windows, porque como tengo el Mac acá no es complicado. A ver, debería aparecer ahí... Quizás le puedo dar el control del computador. No te preocupes, si no hay un problema de que te pueda ayudar así. Si yo sé que puedo... A ver, accesibilidad a Windows, no, nada que ver, Access tampoco. Debería aparecer entre los paquetes. Ok, veis entonces atrás donde estábamos en el explorador de... Acá. Sí, en el explorador de... No está. A ver, Anaconda. Ya, escribe Anaconda, sí. Anaconda 3, abrir. Ok, Anaconda Navigator, toca el Anaconda Navigator. Ya es. Tengo abrir. Abrir. Ya, qué raro Anaconda sigue siendo muy raro, porque es justamente el Anaconda Navigator el que funciona. O el navegador Anaconda. A ver, busca un momentito los programas ahí, a ver, pero eso es para ya, aplicaciones. Busca donde dice aplicaciones, a ver si aparece. Y es que aquí, mire, me dice que está en otra ubicación, Ya. y aquí en otra, y aquí en otra. Ujú. Busca la última, la que tiene punto exe. ¿Esta? Esa, no, esa la que tiene, dice exe. La que dice exe. Esta. Esa. Es que se puede decir, esa es la aplicación. Ah, disculpa. Ese es el instalador. Claro, ahí me sale error de nuevo. No, ese no tienes que ponerlo. Elimina ese, en realidad ese te sale porque es el ¿cómo se llama? El instalador. Ya, entonces elimínalo ese. Elimina. ¿Lo elimino? Sí, básicamente Voy a en vez de eliminar ese, por favor, haga lo siguiente para ver si yo estoy más seguro, tranquilo. Toma el documento y elimínalo completo, el Anaconda 3 de donde está, digamos. Acers, donde tiene Acers, y elimina todo lo que está, pero la carpeta fuera. Eso. Ya. Y donde dice Anaconda, no el Conda. Este es como... ¿Esa es? Va. Esa no es, ese es punto Conda. Donde dice Anaconda en una parte. ¿No lo dice? A ver. Es que no me... Mire, aquí me sale Anaconda 3, ¿cierto? Cierto. Pero si me voy a Acer... Ahí está. Sí. Pero cuando lo veo acá, no me sale... Ahí está. Sí. Elimino todo esto. Sí. Eliminar. Ya, ahora instálalo. Voy a buscar igual si tengo algún otro Anaconda, por si acaso. No, ese es el instalador, ese es el que corresponde. Ese es el instalador. Next, entonces. Agree. Eso. Espera un segundo, no te voy a ir. Adiciona Anaconda, marca el de arriba, por favor. Dice, no disculpen, instead of open Anaconda 3 with the Windows Start menu. Dame un segundito. Select Anaconda 64 to add the pass option, make Anaconda to get phone before previously install the software by may cause a problem. Ok, entonces quítalo, desmárcalo. De arriba. This will allow your program Python tool, Visual Studio, PyCharm, qué sé yo, package. Ok, install. Eso. Instalémoslo entonces a ver si es rápido, si no es... ¿Tú dices que esto se reinicia? Se me reinició. Pero si no cierra el Zoom, yo me puedo meter de nuevo. Ya, pero no debería ser el...
Hace rato que no instalo Anaconda, lo instalo, lo que pasa es que después se updatea, el mismo uno puede pedirle que haga upgrade, entonces no lo instalo más, lo instalé una vez y ya se va, Ah, ya. entonces por eso ni Ya. siquiera me acordaba, la página es completamente distinta a la que yo usé cuando entonces por eso es como the open source community user interface learn and install Anaconda. Okay, graphical Anaconda get started, super sure. Anaconda Navigator is in the store key to come with Anaconda individual. Ya, users. El programa se llama Anaconda Navegador, que es el que hay que. Profe, ¿cuál es su correo? M. Herrera, M. Herrera. @ingenieros.udd.cl. @ingeniero. mherrera@ingenieros.ud.cl. Correcto. Buenísimo. Profe, aprovechando que estamos aquí esperando esto ¿cómo se llama? En la pregunta 1 puse el código para llegar a eso. O lo escribo mejor. Copia el Y código, ahí. copia el código como texto, no como imagen. Ah, como texto. Claro. Ya. Y no tiene que Como escribir texto, no todo como imagen. O sea, como texto, no, imagen no. O sea, no se lee muy bien. Entonces lo mejor es escribir el texto para que quede ordenado. Eso. Ya. Es que había intentado en el texto, pero no me gustaba cómo se veía, entonces por eso preferí como pegar No, como imagen la no imagen. es muy bonito, ¿no? Es que es difícil la imagen después cuando uno lo ve en el documento, como que se ve corrida o que se ve. Ya. Mejor es copiar igual que la imagen de abajo. A veces que no es necesario colocar eso, solamente el código y el resultado. Ah, ya, pero es que aquí como cuando busqué como los datos de cuál eran, ¿cómo se llama? Eran NA en la presión matemática, Ya o no NA en la presión. se eliminaron todos. Eso. Claro. Entonces Y ahí lo que está sí me pregunté, que no me acordaba si en clase lo vimos, porque eliminamos las variables, se acuerda que de arriba, po. O sea, como porque teníamos mujer con minúscula, M minúscula, y Claro. lo mismo para hombre, y también NA. Eliminé todo. Bueno, al final tuve que eliminar en sexo el que teníamos NA, po, porque había un dato con NA, Buenísimo. y Sí. al final ese no puede ser ni hombre ni mujer porque no sabemos, nos alteraría como el resultado, po. Entonces Exactamente. prefería eliminar ese. Ahí está el código de eliminar el Sí. NA de los sexos. Y ahí me quedó mujer y hombre, pero en los levels me quedaron todos los primeros. Tienes que factorizarlo, refactorizar que se llama. Entonces tienes que escribir, no sé cómo se llama, cómo se llama perdón, cómo se llama tu variable, pero tienes que escribir algo así como, datos, por ejemplo, escriba Aquí lo datos, tengo. datos signo de peso o sexo. Espera. Tengo. Ya, aquí. Una vez que hiciste todos los cambios. Aquí está listo. Ahí está listo. Entonces abre un espacio nuevamente y escribe la misma arriba, datos, signo de peso sexo, igual a factor. Y escribe lo mismo, factor. 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 Claro. Entre paréntesis, eso refactoriza nuevamente y vuelve a escribir datos, signo de peso sexo. Es decir, refactoriza lo mismo y eso lo guardas de nuevo como datos sexo. Eso es lo que significa eso. Y cuando haces a unique, hay control enter para eso. Eso ya no tiene los niveles. Los mismos niveles ya se desaparecieron, están asociados a los nuevos factores que tienes. Voy a correr todo. ¿Puedes achurarlo todo o puedes irlo?
¿Hay algo extraño ahí? No, sí está ok, no sé, a ver. Sí, ese te saltó porque tienes puesto view ahí en alguna parte, view. Al poner view, Ah, puedes tenía el view. comentarlo. No lo borres, pon comenta en un gato para que no Sí. sea eso. Ya. Entonces, eso es lo que viene ahora, es lo que te saca la... Claro, aquí tenía como todas las variables y aquí empiezo con el which. Aquí busco cuál me indicaba cuál tenía el NA en correcto. los hombres. Sí. O sea, no, cuál tenía H, no, Sí, no sí. se escribía hombre. Y Sí, sí. ahí empiezo a cambiar las variables. Los mujer, y aquí ya busco, me dice que el único que es NA es el 137 y con este lo corrijo. Exacto. Aquí, aquí saco la PSU como el promedio de la PSU sin contar los NA para hombres y mujeres de matemática. Sí. Y aquí cambia las variables. O sea, cuando salga NA la PSU de matemática para los hombres, le pongo el promedio. Y aquí lo mismo para las mujeres. Correcto. Me dice que tengo 0 datos de nulo en matemática. Claro. Bien. Y Ahora ahí corre vamos ese y vuelve a llamar a Unique ahora. Vuelve a llamar a a Unique. Unique. Ya, eso. Ahí está, buena. Ya con eso quedan los niveles correctos, hombre y mujer, como debe ser. Eso. Entonces, con eso ya funciona. ¿Ya se instaló ya? Buenísima. ¿Lo vas a instalar? Ya, porque tengo otra No, clase en unos minutos, así que está todavía pensando. Ya. Pensé, y el borrar. otro es que se demoró mucho, sí. Chuta. Si no, Que tengo una clase ahora en unos minutos. ¿Me yo- puedes mandar después no sé, un pantallazo si es que te sale algún tipo de error o algo y yo lo veo y me lo mandas por correo y yo te voy tratando de mandar alguna instrucción? ya, ¿Ya? ya, Porque ningún salir problema. ahora. mherrera@ingeniero.ud.cl. Exacto, correcto. Dejen enviar un correo al tiro a ver si. Para no atrasarme, porque en verdad lo menos que quiero atrasarme en este ramo, porque me gustó harto. Y aparte que primera vez que voy como a la par en un ramo de programación, porque siempre queda atrasado. Ya, Como que no. no es difícil no es difícil el ramo. O sea, hay que seguir la cosa. Ya, M. Herrera. Ujú. .dd.cl. Correcto. Eso. Ahí cualquier cosa me envías el tema. Igual sería muy bueno que lo instalaras, pero repito, tampoco es como dramático enormemente porque repito, está más cargado a R que a Python en lo que viene, pero las herramientas son interesantes, las dos. Entonces, si tú puedes tener las dos, fantástico, eso sería bueno. No hay ninguna limitante para terminar el ramo si no te puedes instalar el Anaconda. Que no sé por qué está sucediendo eso, porque es bastante fácil la instalación. Ahí justo. Ya, entonces dale un Next. next, a ver. Un segundo, que dice working with Python y Jupyter Notebook, ya, ok, no hay nada nada de eso. Nada más, next, entonces a ver qué pasa. Anaconda Individual Tutorial, learn more about Anaconda, thank you for installing. Bueno, te va a salir 2 tutoriales ahí en principio. Si lo desmarca no te sale ningún tutorial. Ya, Ahí. Y finish. No sé si después de eso tú dices que tú los Ahí reiniciaste. me sale. Se me reinició el computador cuando hice eso. Ya. Aquí me sale. Abrir entonces. Me sale eso. Sí, no, está bien, déjalo ahí, déjalo tranquilo, no lo... pero un poco. En Anaconda lo pongo en Anaconda, wow. Ya. Dame un segundito. Vuelve de nuevo a verle deja abierta esa ventana, porque debería haber sucedido una cosa así. Y vuelve de nuevo un segundo, ¿dónde está? Debería salir el navegador. Está. No, qué loco. Anaconda. Open paquete. No está. Pero refresca nuevamente, refrescalo eso. Programa Ahí está. Ahí está.
Sí, está. Ese, pero no lo marques ahora porque lo vas a, No, sí lo sé. vas a tratar ahí. Sí, sí. Pero Ah, tienes que eso, instalar. Voy a eliminar este. verifica si está en alguna parte. Lo que pasa es que tiene que salir de esa terminal, pero esa terminal tiene que provocar algo. Tienes por ejemplo, abierto el navegador. Ya, Espérame. ese navegador, ejecutar como administrador. Pon ejecutar como administrador, a ver si hay algún problema Dale a ese, a ver. Sí. Sí, ¿cierto? Sí, sí, pero debe salir algo. Me sale todo el rato lo mismo. Más detalle. No sé, se puso oscuro, no veo mucho lo que está haciendo. Que me salía como si quería permitir datos cambio en el computador. Y me sale esto. A ver. Qué raro. Sí, está muy raro la Ahí. cosa. Ya. Bórralo nuevamente. Aquí. Te dice, there is an instance on Anaconda Navigator already running. Ok. Elimínalo entonces por eso y elimínalo también. Ahí está. Eso. Ok. Eso. Ahí está, ese es el Anaconda. Buena. Voy Ahora, a anclarlo el al que tiro. tienes que lanzar es el Júpiter, que dice launch arriba, launch, el Júpiter. Ese. No, ese no. Ese es el lab. Ah, este. Esos son los notebooks. A ver, si tú no lo recomiendo, pero también se puede hacer, digamos, ¿no? Es instalar nuevamente el RStudio, pero el RStudio ya lo está instalado y mejor lo haces aparte. ¿No? Que no lo. No Sí, lo- porque siempre me tuve problemas para instalar el RStudio igual. Wow. Sí. Tiene problemas. No sé por qué será, profe. No lo sé, la verdad que no los conozco. Chicos, tengo que. Ahora sí, ¿Será problema de computador? tengo solo 5 minutos para entrar a la próxima. Es a las 4:30. Así Ya. que. Chao, nos vemos. Chao, Ya, profe. ahí se ve por lo menos Bye. ya está con el navegador y ahí te salió ahí está lo Claro, que. y esto siempre va a salir como en Microsoft. A ver. Sí, después tú cambias arriba, tú cambias Ya. lo que pasa es que los notebooks se abren en el Explorer de Claro. Internet, el proveedor de Internet. Entonces siempre se van a abrir los notebooks ahí. Eso. Ya. ¿Ok? Ya. Ya, profe. Ahora sí me tengo que. Ahora sí. Chao, chao, chao. Sí, no se preocupe. Chao. Chao, chao.